Así es, y desde Octava Jurídica nos acompaña el día de hoy el abogado David González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, David? Hola, David, bienvenido. Muchas gracias. Feliz, Yusef, Montserrat, de estar acá representando a nuestra firma. Feliz de estar por un tema bien delicado y de lo cual vemos harto en la práctica, que es despido injustificado. Más feliz porque es viernes, siempre es bueno. Y además porque está jugando Chile, eso no muy feliz en realidad. Pero vamos a ver el partido. El segundo tiempo yo creo que se vienen los goles. Es un amistoso, le vamos a dar agüita para que los chilenos ahí se puedan poner de acuerdo. Lo importante es no lesionarse, porque en realidad los partidos de verdad vienen ahora y eso es lo más importante. Y fíjate, David, que es muy importante que a lo mejor algunos van a ver el partido, pero algunas personas que pudiesen sentirse aproblemadas por un problema como esto, valga la redundancia, a lo mejor están sufriendo una situación de despido injustificado. Yo sé que, y ya lo vamos a responder contigo, hay plazo para poder tener acciones importantes, y es bueno que la gente conozca la normativa, más cuando uno no la conoce. Es muy importante lo que tú nos puedas contar sobre este tema, David. Así es, Yusef. Es bastante importante. En la práctica nosotros, por lo menos dentro de la firma, tenemos más de 500 causas, ya 300, 400 en realidad dentro del año, ya que nos llevan a este tipo de despido, en realidad, de este tipo de situaciones que enfrentan los trabajadores generalmente. Ya. Frente a eso, no deja de ser importante, el despido injustificado tiene ciertas contingencias que si el trabajador ya enfrenta lo antes posible, ya de cierta manera evita ciertos errores que se podrían dar dentro de un posible juicio, de un posible altercado. También, por otro lado, el empresario, la empresa, el empleador, ya también la idea es que responsablemente, si es que efectivamente realiza algún tipo de despido, lo haga respetando todos los derechos, indemnizaciones y todo aquello que le corresponde al trabajador. Eso también es importante. Hay ciertos empresarios, y voy a hablar también a favor del empleador, ciertos empleadores que nos toca asesorar, que efectivamente ellos respetan y no llegamos a instancias judiciales. Efectivamente nosotros tratamos de evitar ese asunto ya, porque efectivamente en tribunal en realidad buscar conflictos es más complejo. David, entendiendo la figura, digamos, del trabajo, nos metemos en un tema que es el despido, porque el despido injustificado es una de las aristas del despido. Yo sé que la ley hoy día tiene normas bastante claras al respecto, pero clarifiquemos un poco en qué escenarios aparece el despido, entendiendo, digamos, una relación laboral formal donde hay un contrato. Claro, perfecto. Eso es importante. Dentro de una relación laboral formal, ya efectivamente la excepción es el despido. Ya eso quiero que lo tengan claro. La regla general es la continuidad laboral. Ya el despido, podemos decir que es un accidente dentro de la relación laboral, que efectivamente termina con esta terminación de trabajo en términos amplios, no solo despido solamente cuando emana por parte del empleador. Claro, porque ya, están dos tipos de contratos. Están los contratos a plazo, cuando hay un término de contrato, eso no es un despido, pero están los contratos indefinidos, donde aparece esta excepción. Así es, Yusef. Y eventualmente el conflicto se produce cuando efectivamente el empleador realiza una especie de despido. ¿Ya? Si queremos hablar del término de la relación laboral, hay ciertas causales que no son efectivamente despidos. ¿Ya? En el artículo 159, por ejemplo, tenemos el mutuo acuerdo, la renuncia o la muerte del trabajador, que no se produce de un acto por parte del empleador. Ya, por lo tanto, no se puede llamar conceptualmente de despido. Ya, efectivamente, el despido es cuando emana de un acto por parte del empleador, y en este caso, si hay ciertas causales que son las que más usan los empleadores, ya, y que efectivamente se ven más enfrentados los trabajadores. Hay ciertos tips ahí que vamos a indicar por parte de los trabajadores que efectivamente ellos tienen que indicar y que tienen que saber para poder enfrentar de mejor forma el despido. A nosotros nos han llegado personas que han despedido 6 meses después, un año después, y efectivamente ya no mucho podemos hacer. Ya hay un plazo de caducidad ahí de 60 días, prorrogarles hasta 90 si uno reclama ante la inspección del trabajo. Ya eso es súper importante, ya porque alarga, por decir, el despido. Ya fuera de ese plazo ya no puede solicitarse las indemnizaciones correspondientes al despido. El trabajador tiene que estar consciente de eso. Para que vayamos por parte, David, y un poco recordando que están los números de teléfono en pantalla. Si tú estás a lo mejor en una situación de término de contrato, te despidieron, ya incluso en algún minuto ojalá podamos hablar del autodespido, que también es una parte... Vamos a dejarlo para un tema importante, porque igual la tenemos dentro de las materias que podemos hablar durante el año. Autodespido, otro tipo de despido, que tiene su cosa especial, que en realidad es importante que el trabajador también lo sepa cuando puede ejercer este derecho del autodespido. Ya, efectivamente. Así que recordamos, si usted está pasando por una situación como esta, quiere llamar, a lo mejor hacer alguna consulta también a David, quien es nuestro abogado, que nos acompaña el día de hoy, lo puede hacer. Tú decías que hay diversas situaciones
Hay diversas causales. Por ejemplo, el artículo 159, 160 y 163, esos este artículos del Código del Trabajo contemplan esta terminación del contrato de trabajo. ¿Ya? Frente a la terminación, como dije, hay causales que dependen más del trabajador, como el número 1, 2 y 3, que son la renuncia, el mutuo acuerdo de la renuncia y la muerte del trabajador. Está el número 4 también, que es muy importante, tú lo mencionaste hace muy poco, Youssef, que es el término del plazo. ¿Ya? El número 5, que es el término de hora faena, cuando termina el trabajo convenido. ¿Ya? Y el número 6, que es el caso fortuito fuerza mayor, que en realidad es una causal muy poco usada. Hubo casos en el 2010 por el caso del terremoto, ya todos ellos perdidos, salvo un caso que yo conozco que efectivamente se ganó por parte del empleador, que efectivamente declararon como justificado el despido. ¿Ya? Antes de entrar en materias causales, ¿ya? Y vamos a comentar las causales más importantes de todas, lo importante es señalar que para la doctrina, ya conceptualmente, se habla de despido injustificado en general, ¿ya? Pero precisamente hay despidos injustificados, indebidos e improcedentes. Injustificados son las causales del 159 que te las nombré. Indebidos son las causales más graves que irroga el empleador para poder despedir a un trabajador. Están contempladas en el artículo 160. ¿Ya? Es importante el tipo de causal porque corresponde al tipo de indemnización en el caso de declararse injustificado, o en este caso más precisamente indebido el despido. El artículo 160 es muy importante porque en el número 7, de hecho, voy a empezar de atrás para adelante de ahí, el número 7, es la causal bolsillo payaso que todos usan los trabajadores, que es incumplimiento grave de las obligaciones que contempla el contrato de trabajo. ¿Ya? En ese caso, ya efectivamente el juez ya tiene que entrar a calificar si efectivamente este incumplimiento por parte del empleador es grave o no. Te pongo un ejemplo. Generalmente nos preguntan efectivamente, tanto empresas como trabajadores, si alguien llega atrasado. Y aquí imagino que habrá algún camarógrafo, bueno, va a llegar atrasado. ¿Ya? Llegan todas las horas, afortunadamente, aquí. Efectivamente. No hemos tenido problemas nosotros acá. Pero hay trabajos donde las personas llegan, digamos... Llegan atrasados constantemente. Claro. Y ahí hay que calificarse efectivamente grave y hay que ver la situación de hecho, efectivamente. Claro. Si es un trabajador que abre una empresa a las 7 de la mañana y todos los días llega a las 7:30 y efectivamente con eso se retrasa la productividad, 2 o 3 atrasos en el mes efectivamente puede ser causal grave. ¿Ya? Pero si es un trabajador ya que efectivamente no tiene esa responsabilidad y llega minutos atrasado durante el mes, como 4 o 5 días, efectivamente el magistrado puede que no califique ese despido como grave porque no afecta, no produce prejuicio a la empresa. Entonces todas esas situaciones pueden ser variadas en cuanto al incumplimiento grave de las obligaciones. ¿Ya? Esa es la causal número 7, pero hay otras causales bastante atractivas desde el punto de vista práctico. Yo quiero preguntarte sobre una, y esta es bien utilizada. La más clásica. La más clásica, despido por necesidad de la empresa. Y aquí quizás tú podrás contarnos en base a la cantidad enorme de causas que ustedes tienen, donde el empleador te despide por necesidad de la empresa. Yo sé que para poder ocupar esta justificación, la empresa tiene que incurrir en varias situaciones. Por ejemplo, no puede luego ya, después de una semana de despido, reemplazarlo. No te así, pero... En teoría, por eso quería preguntarte... Es importante esta causal y generalmente esta causal da un recargo que es el menor de todo, que es un 30%, ¿ya? Un 30% sobre los años de servicio en caso de declararse injustificado, técnicamente improcedente este despido. ¿Ya? Es bien importante porque generalmente en la práctica me ha tocado el 90% de las cartas de despido, que es la comunicación que le entrega el empleador al trabajador, efectivamente viene mal hecha y viene con unas causales genéricas y la jurisprudencia, la excelentísima Corte Suprema ha sido sostenida en esta materia en relación a que la carta de despido no tiene que contener hechos genéricos, sino tiene que ser específico. ¿Por qué razón? ¿Qué razón ya no sigue? Demostrar efectivamente cuáles son las necesidades. Son las necesidades de esta empresa. No puede repetir el artículo 161 donde se contempla esta causal que... Insisto, el 90% de las empresas... Viene copiado y pegado, además. Copiado y pegado, y efectivamente, para los abogados que asesoramos trabajadores, ya es bien fácil ganar en tribunales frente a eso. Es importante también esta causal, y que lo sepan los trabajadores y la gente en general, ya que efectivamente esta causal sí da derecho a indemnizaciones por el solo hecho de invocar esta causal. Da derecho a... los años de servicio, ya que es importante ahí tener un dato, es fracción arriba de 6 meses, también se contempla un año. Ya, por ejemplo, si un trabajador tiene 5 años, 6 meses y 2 días, efectivamente, o un día, efectivamente es un año más, son 6 años que se le indemniza. David, antes que sigamos con esta explicación, que está súper interesante, pero vamos a contestar el llamado a Mercedes, que nos espera en línea, y que te tiene una consulta sobre hoy día el tema de los despidos, particularmente despidos injustificados. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Mercedes, gracias por llamarnos. Cuéntanos, aprovechando a David, nuestro abogado del día de hoy, ¿cuál es tu consulta? Mira, te consulto. Lo que pasa es que soy en una comunidad de un condominio donde teníamos una administradora. Hay nueva directiva la cual la despidió injustificadamente porque fue verbal. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona que fue despedida para poder tener sus derechos y poder volver a trabajar? Porque para nosotros es importante tener una cabeza en este condominio. Y ella hacía bien sus funciones. Mercedes, hola, muy buenas tardes ya. Mercedes, te hago dos consultas. Primero, ¿tiene contrato de trabajo o emitía boletas de honorario el administrador? Uy, eso no lo desconozco, pero me imagino que es con contrato. Ya, perfecto. O Lo sea, otro, ¿cuántos años llevaba el administrador? Unos 6 años. Unos 6 años. Fue electo, me imagino, fue contratado por el directorio de la comunidad. Ella fue contratada por la directiva que había antiguamente. Ya, perfecto. En estos momentos hay una directiva nueva Ya, y que fue elegida no por el 100% de los propietarios. Ya, perfecto. Y tú me dijiste que se trató de un despido verbal. ¿Quién lo despidió verbalmente? La presidenta le dio la información a la administradora. Y sin pagarle nada, me imagino, y con conflicto. No, todavía no hay cancelación de nada. Ya, perfecto, Mercedes. Yo te voy a responder en pantalla. Gracias, Mercedes. Quédate con Gracias. nosotros muy atenta entonces. David, ¿qué pasa acá? Afortunadamente teníamos casos de administradores de condominio, ¿ya? El hecho que no tenga contrato o no, ¿ya? Es bien complejo porque en realidad cuando emiten boletas honorarios el empleador podría abogar efectivamente que no se trata de un contrato de trabajo, ¿ya? No hay bajo subordinación y dependencia, ¿ya? Y eventualmente es una prestación de servicio, como un arrendamiento de servicios del administrador, ¿ya? Pero hace poco nosotros tuvimos un fallo aquí en el Juzgado Laboral de Concepción que efectivamente se estableció relación laboral respecto a un administrador de una comunidad, de un condominio. Y efectivamente se estableció relación laboral porque tenía los indicios suficientes para que existiera relación laboral. Como por ejemplo, mucho que tenía años disfrazado, y la tenía misma los años, tenía boleta. horario, tenía continuidad, una remuneración, ya tenía un jefe que era la presidenta y todo eso. Entonces, Esta persona que lleva 6 años, por ejemplo. Claro, esta persona que lleva 6 años. Efectivamente, ahí se puede establecer con o sin contrato, que lo más seguro que lo tenga, porque la mayoría de las veces que yo he visto, obviamente no tienen contrato, emiten boletas de honorario, ya a nombre de la comunidad, se puede establecer una declaración de relación laboral, ya efectivamente. Justificada en el sobre eso. tiempo, claro. Respecto al despido verbal, bien interesante. Efectivamente, el despido verbal se produce una mixtura. Generalmente, cuando hay un despido injustificado, un despido improcedente, es el empleador quien tiene que probar ya lo que contempla la carta de despido. En el despido verbal no hay carta de despido. ¿Ya? ¿Qué usted pasa? se vale. Claro. Usted se va no hay y un efectivamente papelito. no son pocos, Josef, los despidos verbales que existen. No vamos a seguir con ustedes por ahí que hay razón, pero no hay Porque ninguna no, o formalidad. se enojan, ya te vas. Me dicen, como, finalmente, no quiero verte más. Listo, no venga mañana. No venga mañana, o le cierran la puerta, no lo dejan entrar, esas cosas. Efectivamente, pero ahí judicialmente sí establece una pequeña carga procesal para el trabajador, establecer efectivamente, configurar de que efectivamente lo despidieron. ¿Ya? Y ahí como que el empleador se relaja un poco, no está así tampoco, pero el trabajador sí tiene que demostrar a través de testigos, efectivamente, porque no tenemos cartas, no tenemos fue lo que documentos, pasó? efectivamente, que hubo un conflicto que fue que efectivamente lo despidieron. Pero formalmente no está despedido si no le entregan la carta. Sí está despedido. Sí está Claro, hay un despedido. cese de Hay relación. relación laboral. Ahora, ojo. Efectivamente, desde el término, desde el despido verbal se configura el despido, de ahí empiezan a correr los plazos, 60 días. David, vamos 90 días. a ir con otro llamado. Vamos a retomar luego los contactos telefónicos. Recuerda que en pantalla están 246-2681, 246-2682. Porque algo muy cierto, y esto es importante para este tema particularmente, en los tribunales no es lo que dice, sino lo que puedes probar. Eso es importante. Es crudo decirlo a veces, pero es la realidad pura. Finalmente hay un juez que va a tener que Pero tomar si dan todos con los octava antecedentes. jurídica, nosotros podemos probar todo. Y por eso te digo, hay que muy probar. buenos resultados con Rodrigo y Carlos respecto sobre todo a esta materia laboral. Porque siempre hay alguien que mira, siempre hay alguien que estaba en esa Siempre situación, hay un testigo. en ese tratamiento, particularmente en este caso, Sobre todo por parte verbal. del trabajador, que efectivamente muy pocas veces me ha pasado que vaya un trabajador mintiéndome que No, trabajó. si acudes porque algo O le sea, pasó. un tema. Generalmente es
no quiero culpar al empleador, pero realmente hay una relación efectiva por subordinación y dependencia. Nosotros podemos emitir. Puede ser correo electrónico, puede ser que lo haya mandado a comprar. Todas esas cosas son antecedentes que podemos probar efectivamente, que podemos configurar una relación laboral bajo subordinación y dependencia reglada por el Código del Trabajo. Ella preguntaba qué se podía hacer en este caso, perdón. Sí, era lo mismo, la verdad. Yo me ponía a pensar cuando tú mencionabas, por ejemplo, David, que a una persona, tu jefe va y te dice, ok, estás despedido. ¿Cuándo entra en plazo, digamos, que yo te pasé un papel, una carta, tu indemnización, los motivos? ¿Cuándo es el plazo desde que mi jefe habla conmigo hasta que me entrega el papel? Claro, ahí se produce y hay que ser bien categórico en el sentido de que la relación laboral termina cuando tú ya dejas de trabajar. ¿Ya? Si te dicen, tú te vas hoy día, bueno, ese día se entiende como trabajado, la verdad. Claro. ¿Ya? Aunque he trabajado media hora o 15 minutos, se entiende como trabajado. Desde el otro día, si no te dejan entrar o ya estás despedido, independiente que te emitan una carta después, invocando cualquier causal, ya, o lo que sea. Ese es el día del despido. Claro. Muchas veces lo que pasa es que efectivamente ya te vas, te voy a despedir, ¿ya? Y a los 5 días, 6 días te llega una carta certificada con necesidad de la empresa. Entonces ahí tú tienes que ver, como abogado, ya, ver si efectivamente fue un despido verbal, ya, o un despido procedente por necesidad de la empresa. ¿Ya? Cualquiera de las dos te sirve, pero es importante porque el despido verbal tiene un recargo del 50% sobre las indemnizaciones que se declaran justificados y el despido procedente tiene un recargo del 30%. ¿Viste? Ahí tú tienes que diferencia. Como el jugar caso de la efectivamente, también el plazo tienes que ver cuál le conviene más a tu cliente, al trabajador, para que poder demandar. Oye, había un llamado telefónico, se había comunicado con nosotros Graciela, a quien, si nos está viendo, por razones que desconocemos, se nos cortó el llamado, así que si nos puede volver a llamar. Ella tenía una consulta súper importante sobre este tema, así que si Graciela, vamos a esperar tu llamado nuevamente si tú lo estimas conveniente para comunicarnos con el abogado. Sobre estas causales y estos plazos y estos tiempos, yo mencionaba, recuerdo en algún minuto lo conversamos, son plazos fatales. Se nos acaba el plazo y perdemos en algunos casos acciones. Por eso... hay ciertos plazos, aquí vamos a diferenciar un poco el plazo de caducidad o el plazo de prescripción. Ya. El plazo de caducidad es fatal, ¿ya? Y el plazo de caducidad se da para el despido injustificado, tener un procedente indebido, ¿ya? Y esos son 60 días desde la terminación de la relación laboral. A mí me dijeron que me fui desde ahí son ese 60 día. días, ojo, Youssef, hábiles, ¿ya? Hábiles de lunes a sábado, ¿ya? No se cuentan los domingos, David, los feriados. retomamos el contacto con Graciela. Graciela, gracias por volver a llamarnos porque algo pasó que se nos cortó el contacto, pero estamos seguros que tiene una consulta para el abogado. Graciela, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Graciela? Cuéntanos, ¿cuál es tu problema? Bien complicado. Mira, desde el 6 de enero estoy viviendo una problemática heavy. Ya, a ver, ¿qué pasó? Mira, yo fui desvinculada del municipio de Talcahuano. Yo era funcionaria del DAEM Talcahuano. ¿Me escuchas? Se me comunicó en forma verbal. Yo Graciela, no, Graciela, ¿sí? te voy a pedir que bajes el volumen del televisor porque se nos acopla con el llamado telefónico. Tú bajas el volumen, te vamos a esperar y ahí ya para poder escucharte bien, porque si no, no te escuchamos muy bien, Graciela. Ya, estoy ahí. Ya, vamos a esperar a Graciela para que... Parece que está pasando una situación complicada, David. Compleja, ¿no? Sí. De esta fecha, a nosotros no. Yo soy abogado de asociaciones gremiales, soy asistente de la educación y también de profesores. Ya efectivamente me toca mucho litigar con los DAEM de la Vamos a ver si... Graciela, ¿estás? Sí. Ya, estoy ahora te acá. escuchamos perfecto, Graciela. Cuéntanos porque el abogado te va a escuchar atentamente. Sí, qué bueno. En algún momento me voy a comunicar con ustedes, porque yo, mira, yo estaba pasando una situación muy complicada de acoso laboral y lo comuniqué a todas las jefaturas de DAEM Talcahuano y luego cuando asumió el nuevo alcalde, el mes de diciembre, le envié una carta en forma reservada, antes de mi desvinculación. Ya. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo sé que había mucho despido, pero yo era contratada indefinida. Sabía que se iban honorarios. Fui destacada a nivel regional en salud escolar, ¿me entiendes? Por la directora regional de Junaep, Karina Silva, donde atendí 3.240 niños en 46 operativos. Nunca tuve una dificultad en tema laboral y por lo tanto fui destacada. Todos los directores de la comuna de Talcahuano me ubican de los 65 establecimientos que yo
revisé con los oftalmólogos, los prestadores de servicios. Ya. ¿Qué pasó, Graciela? ¿Por qué te despidieron? Según por necesidades de la empresa. Ya. ¿Cuál es la complicación mía? Que desde ese día están contratando. Ah, lo que comentábamos, el caso particular, no sé, y de ahí ya lo vamos a ver si a lo mejor, David, tienes consultas tú al respecto. Sí, Graciela, mire, brevemente, ¿tú qué función cumplías en el DAEM? De la administrativa. ¿Era parte Bueno, de la unidad, asistente hacía o todo, era de ser la la UPC? secretaria de la unidad, era estafeta. Ya, perfecto. Pero- ¿Cuántos años llevabas? Contratada indefinida año 2012. El 2012, Mayo pero 2012. trabajaba antes a plazo. Sí, sí. Ya, perfecto. Lo otro, ¿tú demandaste, reclamaste ante la inspección del trabajo? Mira, ¿sabes por qué yo no quise demandar? Porque como asumía un nuevo alcalde, quería llegar a una buena conciliación con el señor alcalde. Ya. Y no, lamentablemente, ahora lo lamento no haber demandado. ¿De qué fecha es tu carta de despido? 6 de enero, ¿Tú tomaste en vacaciones? no. Ese mismo día, mira, ese mismo día yo había firmado mis vacaciones. ¿Te deben alguna otra prestación laboral salvo el despido? ¿Te deben alguna remuneración, algo así? ¿Feriado? Sí, lamentablemente también firmé el finiquito, puesto que por razones económicas, después de casi 2 meses lo firmé, Firmaste en el mes de finiquito febrero, Sin reserva, ¿cierto? No reservarte acciones. con reserva. Con reserva. ¿Y reserva respecto a qué? A la causal. A la causal de despido, sí. Ya. Ya, perfecto, Graciela. Eso es todo. Yo Te vamos a responder. responder en pantalla respecto a tu situación, Graciela, para que te quedes muy atenta. Gracias. Listo, muy gentil. Gracias, muy gentil. Graciela. Muchas Chao, gracias. gracias. Imagínate, tengo 55 años y estoy sin pega. Perfecto. Sí. Estoy muy complicada. Soy Muy jefa de aquejada. hogar y no sé, po, ¿Qué, por fe. qué se hace acá? ¿Qué se hace acá, David? Lamentablemente lo complejo del asunto de Graciela es el plazo. Ella tuvo el 6 de enero y ya han pasado bastantes meses respecto para poder demandar el despido injustificado, improcedente. En este caso, pues, insisto, son 60 días con reclamos hasta 90, Claro, se puede bajo extender. esa lógica ya estamos pasados la estamos fecha. complejos para demandar las prestaciones respecto al despido injustificado. Hay otro asunto que bien importante que mencioné ella, que ella firmó finiquito. Ya cuando firma en finiquito, efectivamente renuncia el trabajador a las acciones que contempla. Y acepta las condiciones. Salvo que lo haga con reserva respecto. Ahí hay es medio complejo el asunto porque el trabajador generalmente cuando hace la reserva muchas veces no está asesorado por un abogado, entonces la reserva la hace en forma genérica, me reservo el derecho a demandar, cosas así. La Corte Suprema ha sido vacilante en el sentido de que efectivamente si la reserva es muy genérica no la aceptan como reserva de finiquito. Por eso es importante de inmediato que se la despida o ante la duda asesorarse con un abogado para poder preparar este asunto más complejo. Respecto a las prestaciones laborales, y por eso le hice la pregunta al final, prestaciones laborales tienen un plazo mayor de prescripción, ya no es de caducidad, sino que es de prescripción, que tiene que ser declarada. Ya ellas son 2 años desde que se termina la relación laboral. Ya hay un concepto más complejo en el código, pero no lo vamos a decir para que entienda más o menos la gente. Ya, entonces ya se pueden demandar prestaciones laborales. Cuando me refiero a prestaciones laborales pueden ser propias remuneraciones que se le daban a Graciela o también feriados legal o proporcional, dependiendo de que se los bonos, si es que se lo deben gratificaciones, vacaciones, ya todo eso se puede demandar porque todavía queda el plazo de 2 años. También subsiste una acción que es la nulidad del despido, que ojalá la proponemos porque es un temazo entero que sobre la ley Busto, cuando no se han pagado cotizaciones previsionales, Sí, claro. que no sé si es el caso de Graciela. Eso tiene un plazo un poco más extendido. El caso de Graciela tiene que ver si efectivamente se le deben prestaciones laborales ya y ver el finiquito también en qué consistió para poder efectuar esa demanda de Claro, cobro, ¿qué dice esa de reserva? ese cobro de prestaciones laborales que efectivamente puede realizar en contra de la... Ahora, de la- David, importante, y antes ya casi cerrando este espacio, que se nos pasó muy rápido, en el caso de ustedes, que son un grupo de abogados importante hoy día para aquellos que quisieran acudir, que necesitan información, que quieran a lo mejor presentar su caso con ¿ustedes dónde están ubicados? ¿Hay información al respecto que podría servir el día de hoy? Nosotros estamos ubicados en la Torre del Centro, eso está en Barra Dorán 1100, creo que el número sí, 1100, toda la esquina, está el mall del centro, ya en la Torre Grande, estamos en el piso 18, 1805, ya creo que el teléfono está en pantalla. Sí, Oye, es están bien los moderno ese teléfonos en edificio, hay un pantalla. ascensor bien grande también. En realidad el ascensor es complicado, sobre todo Carlos, que creo que viene la otra semana, me tiene pánico los temblores, ya cada vez sale corriendo, empieza a... Pero el ascensor es un edificio nuevo. Es así que nuevísimo, está- no hay ningún problema, puedes subir en tipo
gráficos bien entretenidos. Lo importante en materia laboral, y que quiero dejarlo claro, que aquí uno no cobra anticipadamente, ¿eh? Uno cobra contra resultados. Si yo no gano, nosotros no ganamos, ya nos vamos a cobrar al trabajador. Nosotros cobramos un porcentaje respecto a lo que Mira qué bueno. tenemos. Qué El bueno. trabajador, la consulta es gratis. Puede ir, ante la duda nosotros no hay ningún problema. Generalmente si no son viables los casos, le decimos para que no pierda el tiempo ella ni nosotros, ya efectivamente, pero lo importante es que se pueda acercar y también hay una labor social importante para nosotros también, que es empoderar de los derechos de los trabajadores, ya para que puedan valerlos también. Hay una cuestión social bien importante que estamos haciendo ahí. Bien. Genial. Bueno. Para Rosalana 1100, 1100. octava jurídica. Eso. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes. Que estés Gracias, muy David. bien. Bueno. Y nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos despidiendo, se nos pasó la hora volando. Se nos fue la semana también. También, rapidito en este día. No sé cómo va Chile a esta hora, pero lo vamos a ir a ver 0-0 todavía. Hay que ir a verlo, así que nos Buen despedimos. fin de semana. Chao, chao.